Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. Hoy vamos a tratar el tema acerca de una opción para salvarse. Dios siempre, el Señor Jesucristo, ha tenido esa opción para el ser humano. Él siempre proveyó una opción para salvar a sus hijos, a su creación. Veamos lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 6, verso 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Partiendo de ese punto de vista, el Señor Jesucristo a lo largo de la historia de la raza humana, Jehová Dios en el Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, es el mismo. El Señor siempre proveyó una opción para que el ser humano, su creación, se salvara del castigo y del juicio que vendría sobre la humanidad por causa del pecado. Así que en el texto que hemos leído, dice la Escritura que vio Dios que la tierra estaba corrompida por causa de la maldad de los hombres y que todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué hay de diferente con lo que está sucediendo en el mundo actual? Nada, es lo mismo. La tierra se ha corrompido, la tierra está en una situación precaria, vamos a decirlo así. Cuando hablo de la tierra, hablo del mundo, del ser humano, de los hombres, de las mujeres, porque no hay oportunidad para Dios en la vida del ser humano ya. Ya el ser humano ha tomado ciertas determinaciones con relación a su vida y ha apartado, ha alejado a Dios de su agenda. En su agenda, en la lista de cosas que debe hacer diariamente, constantemente, no está el acercarse a Dios. Y estos tiempos son muy difíciles, la verdad. Estos tiempos que estamos viviendo, pues realmente nos están aproximando a un evento especial. El evento que todos los hijos de Dios, los cristianos bautizados en el nombre del Señor Jesús, sabemos. Y es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Pero el Señor Jesús siempre proveyó la opción para que el ser humano se salvara. Y a pesar de que había mucho problema con la humanidad en aquel tiempo por causa del pecado y la depravación, tanto sexual como de violencia, de muertes unos con otros, y no es nada diferente a lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo entero, en todas las áreas, o mejor dicho, en todo el continente suramericano, norteamericano, asiático, en todos los 5 continentes a través del mundo, estamos viviendo lo mismo. Hay problemas de sexualidad, de promiscuidad, hay problemas de asesinatos y no ha cambiado eso. Entonces, el aviso, vamos a decirlo de esa manera, es para la humanidad, para los seres humanos, para que tengamos en cuenta de que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, Él observa todas esas cosas y le da espera al ser humano. Lo espera un momento, lo aguanta hasta cierto punto, porque Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que sea salvo, para que se libre del juicio y del castigo que está preparado para el ser humano que no acepta a Dios. Dios siempre proveyó una oportunidad y a pesar de que el ser humano estaba degradado en su maldad, había un hombre, el cual se llamaba Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Los capítulos 6, 7 y 8 del libro del Génesis habla acerca de eso, de la vida de este hombre y cómo tuvo un llamado de Dios para que se preparara porque Jehová iba a destruir
la raza humana de aquel entonces. La historia bíblica nos cuenta acerca del diluvio, de lo que pasó en ese tiempo. Pero este hombre halló gracia ante los ojos de Dios, y es como sucede actualmente en todas partes del mundo y con muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que hallan gracia delante de Dios. Hallar gracia ante los ojos de Dios es vivir rectamente delante de Él. Y por ese hombre, por esa mujer, Dios tiene misericordia de él y de su familia, de sus allegados, porque la Biblia dice que Dios proveyó el medio en que su siervo se salvara. Ese medio fue el arca que le mandó a construir. De pronto todos hemos leído acerca de la historia del arca de Noé. Y desde niños nos han enseñado acerca de cómo Noé construyó el arca y cómo Noé, preparó todos lo que necesitaba, su herramienta, todo las tablas que necesitó, porque el Señor Jesucristo le dio un mandato específico a él y le dijo que se preparara esa arca para que él se salvara. Vamos a leer una escritura ahí mismo en Génesis capítulo 6, verso 14, donde nos dice la escritura cómo fue que Dios le habló a Noé. Dice la escritura: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La calafatearás con brea. Eso quiere decir que la iba a embetunar, que la iba a proteger del agua. Calafatearla significa que la iba a preparar para el propósito que tenía el Señor, y era que no se fuera a pudrir esa madera, porque tendría que resistir las inclemencias del agua, ¿no? Y no pudrir la madera para que no fuera a hundirse, porque lo que estaba determinado para la raza humana era el castigo y un juicio de Dios. Era el diluvio que iba a venir. Y eso fue lo que le dijo Dios a Noé: yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, todo lo que hay en la tierra morirá. Fue terrible en aquel tiempo para la raza humana, y sin duda alguna que va a ser terrible para la raza humana de este tiempo también, porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, no va a destruir la tierra nuevamente con agua. Él lo prometió, pero sí la va a destruir con fuego. Y el castigo para el ser humano, tarde o temprano, va a llegar. Pero Dios siempre proveyó, Dios siempre extendió la misericordia y preparó a un hombre, a una mujer, a una familia, preparó a sus siervos, a sus hijos, para que no fuesen a perecer en el castigo con la demás raza humana, con los demás hombres, con las demás mujeres. Es por eso que nosotros debemos procurar siempre estar sometidos al Señor, para que Él nos preserve del castigo, del juicio que va a venir sobre la tierra, porque es inminente. Quiere decir que se aproxima. Es verdad, muchas personas no lo creen, otros de pronto lo creen un poquito, otros lo toman como un juego, como una charla, y realmente no piensan en eso, pero es complicado, es serio y es verdad, va a suceder. Dios hace pactos con el ser humano, Dios hace pactos con un hombre, con una mujer que quiera hacer su voluntad. Por ejemplo, Dios hizo pacto con Noé, porque Él no desea la muerte de sus hijos. Él quiere que sus hijos se salven, que sus hijos, su creación, vivan con Él por siempre, que esa fue la intención de Dios desde que creó al ser humano. Pero el ser humano siempre se desvió por sus propios caminos y no obedeció a Dios. Vamos a leer una escritura en Génesis, capítulo 6, verso 18. Dice la escritura: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entrarán en el arca que Él iba a preparar. Ese fue el pacto que Dios hizo con Noé. Prepárate un arca.
y le dio el modelo, le dio las medidas y todo, cómo iba a hacer esa arca para que él se preparara y no pereciera. Y le dijo que entrara él con sus hijos, las mujeres de sus hijos y con la esposa de él, y también algunos animales, porque la historia debemos leerla. Son el capítulo 6, 7 y 8 de Génesis, donde la Biblia nos habla acerca de lo que pasó en el tiempo del diluvio, en el día que Jehová Dios destruyó al ser humano, la tierra, con agua. Jehová Dios siempre provee el medio de salvación, pero Él también cierra la puerta, porque hoy en día todas las predicaciones, todos los sitios donde se predica la palabra del Señor, los lugares donde nos congregamos a oír el mensaje de la palabra del Señor, cada vez que oímos eso por internet también o leemos la Biblia, es un martillazo más que podemos escuchar, como si fuese Noé preparando el arca, porque el arca tipifica a Jesucristo. Si nosotros entramos en Él y obedecemos su palabra y hacemos lo que Él quiere que nosotros hagamos, su voluntad, podemos librarnos del castigo que vendrá sobre la tierra. El arca de salvación tipifica a Jesucristo, que es el que se entregó por nosotros y nos ofrece salvación. Ahora en este mundo tan perdido como está viviendo la raza humana, Él provee los medios. El Señor Jesús provee los medios siempre para que la raza humana se salve hasta cierto punto, porque Él quiere aconsejar la humanidad para que no perezca, para que a través de una palabra de predicación, un consejo de un pastor, de un ministro, de un amigo, de un familiar que es fiel a Dios, que pueda enseñarle la palabra a alguien, está abriendo la puerta, está dando oportunidad para que el ser humano llegue, pero hasta cierto punto, porque mire lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 7, verso 16. Y los que vinieron, macho y hembra, está hablando de las aves y de los animales que entraron en el arca, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios a Noé, y Jehová le cerró la puerta. Él mismo, el Señor Jesús, como le dio también el mandato a Noé para que hiciera el arca, él mismo le dio indicaciones de los animales que iban a entrar, de las personas que iban a entrar para ser salvas, y Jehová mismo le cerró la puerta. ¿Cómo sería eso, no? Deberíamos preguntarnos si en realidad nosotros estamos dentro de esa arca o estamos por fuera, porque el ser humano que se quedó por fuera de esa arca pereció. Pereció por causa de que no obedecieron sin duda a Noé. ¿Quién sabe? Noé les predicaba: prepárense porque va a haber un diluvio. A lo mejor él les hablaba acerca de que iba a llover y que iba a haber un diluvio sobre la tierra, y los hombres no le creían. Son cosas que yo puedo imaginarme que sucedían mientras Noé preparaba esa arca, pero el mal estaba determinado para la raza humana porque no obedecían al Señor. Siempre el Señor Jesús se acuerda de sus hijos como buen padre, porque Él no nos deja desamparados. Y en Génesis capítulo 8, verso 1 dice la Biblia que se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Así que Dios, el Señor Jesús, no nos deja solos. Él siempre está con nosotros para ayudarnos y protegernos. Él hace lo que debe hacer para proteger a sus hijos y nunca los deja abandonados. Por eso es que Dios siempre busca el bien para la raza humana, busca el bien con la raza humana y con su creación, para que se salve del castigo y del juicio de Dios. Todo eso debemos tenerlo en cuenta nosotros para que no caigamos en el error de estar en el juicio que vendrá sobre la raza humana. La paz de Cristo y un abrazo para todos.